el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. También esta misa ofrecemos por el matrimonio de Vilma, que hoy está, y su esposo, que están celebrando 30 y muchos añitos de casado. Así que Vilma fue nuestra secretaria por muchos años aquí en la parroquia, así que oramos por ella y su esposo y sus seres queridos en este día muy especial de aniversario matrimonial. También Junior Lin, se me olvidó apuntar al principio oraciones porque mañana tiene una situación de médico, así que él pidió oraciones por esa situación. Y también me uno a esas oraciones pidiendo por la salud de mi hermana María José, que se encuentra hospitalizada con sufrimientos de problemas de la espalda. Eso yo sé. Así es que con esa alegría, con ese gozo de que lo que pedimos el Señor nos escucha, nos hemos reunido nuevamente. Una pequeña introducción a esta celebración. He estado leyendo, dicen que estos días de encerramiento, si nosotros no rompemos el aburrimiento y la rutina, nos vamos a enquilizar, nos vamos a hacer personas inflexibles, violentas, amedrentadas, encerradas. Y por eso estaba leyendo que hay que leer, y leer cosas que nos animen, y cosas que nos vayan refrescando. Estaba leyendo de que este encierro nos está sirviendo para pensar nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Decía que estamos en una iglesia demasiado sacramental. Todo depende de los sacramentos y poco evangelizadora. Y el Papa nos los viene recordando con la iglesia, la imagen hermosa de esa iglesia que va al socorro de los demás, esa iglesia abierta, esa iglesia que es, ¿verdad?, como un hospital atento a las heridas de los que están en el campo de batalla del mundo, los heridos, y estamos heridos por esta pandemia, ¿verdad? Entonces es tiempo de repensar nuestra fe. Y una de las cosas que nos ayuda a repensar esa fe eclesial es romper la rutina, ¿ves? ¿Cuántas veces comenzamos en el nombre del Padre y lo hacemos tan y tan hermosamente, pero tan inconscientemente, con la mejor intención? No hay mala intención, es bonita la intención, pero nos olvidamos lo que hacemos. Y por eso en este tiempo hay que repensar cada uno de nuestros gestos. Ayer celebramos al beato Carlos Manuel. Carlos Manuel vivió por esa renovación de la Eucaristía, para romper precisamente ese somnífero. El otro día estaba en un rosario de difuntos y dijo una señora: mire padre, los 5 niños ya están dormidos porque empezamos el rosario. Dice, es la mejor pastilla para adormecerlos. Así nos pasa. Y por eso pues tenemos que en este día recobrar, como decía Carlos Manuel, ese amor por la liturgia. Y cada vez que hacemos en la misa, que la comenzamos en la señal de la cruz. Y a veces nos olvidamos lo que es la señal de la cruz, nos olvidamos. Y por eso es que nosotros, los misioneros, nos encanta cantarla. ¿Sabes por qué? Porque cuando cantamos como misioneros la señal de la cruz, estamos viendo realmente que iniciamos la Eucaristía en ese nombre de la Trinidad que enseñamos. Comenzamos con el signo de la cruz, que es como una manifestación de que queremos vivir unidos a la Trinidad, de que nuestra vida está unida, no está divorciada. Mi vida de lo que yo he hecho hasta que entro a la salvación está unida de una manera íntima a la Trinidad divina. Y que eso lo hacemos con el signo del amor, que es la cruz. Por eso nos dicen, ¿verdad?, que reconocemos que Dios no es un Dios alejado. Si decimos así, pues no sabemos, ¿ves? Cuando tú lo haces, no es un Dios alejado, es un Dios cercano, que está contigo y está en ti. Y comenzamos la Eucaristía en el nombre de la Trinidad con ese Dios cercano que está abierto para amarte. Y abierto como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para abrazarte. Por eso
tenemos que darnos cuenta que nosotros nos permitimos tomar parte en la intimidad de Dios, que entramos en esa intimidad con Él. No distancia, intimidad. Es entrar, no es que salimos del mundo, pero que en todo lo que hemos estado haciendo entramos en una intimidad amorosa con Dios. Y eso pues exige esa ternura, esa apertura, esa alegría. Lo hacemos con la señal de la cruz, porque es la llave que nos abre a la pertenencia del amor y a la celebración de que Jesús ama todo en nosotros. Fíjense que también hay una... No, eso es malo, eso es bueno, tú eres buena, tú eres un ser bueno. Y te lo dice el Cirio Pascual, somos creados para ser resucitados con el Señor, somos luz con el Señor. Entonces, cuando tú estás tocando tu cuerpo al dar la cruz. No es ese símbolo ritual, sino que estás tocando realmente lo que tú eres. Estás tocando todo, estamos tocando todo lo que hay en nosotros. Nuestros pensamientos, ¿no? Y luego tocamos nuestro cuerpo, nuestro pecho, tocamos nuestras entrañas, tocando que todo es hermoso en nosotros. La fuerza, la sexualidad que hay en nosotros, eso viene de Dios y es santo cuando lo usamos como Él quiere. Cuando tocamos el pensamiento, cuando tocamos nuestro sentimiento, nuestra intimidad, nuestra sexualidad, también tocamos con la mano derecha y la izquierda el inconsciente y el consciente de quienes somos. Nuestro inconsciente está siempre ahí. Santificamos ese inconsciente con esa tocada y santificamos ese consciente. Y por eso entramos así, como misioneros todos, con esa señal de la cruz. Renovados por el Cirio Pascual, renovados el día después de la fiesta del Beato Carlis en esa belleza de la liturgia que nos enseña a vivir esos signos como realidades sagradas que nos llenan de Dios. Con alegría entonces comenzamos esta Eucaristía poniéndonos en esa presencia amorosa del Padre y cantamos como nos enseñan los misioneros a través del mundo entero a cantar las alabanzas del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí. Para alabar, agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, dispuestos a ti. Para alabar, agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté hoy y siempre con todos y todas ustedes. Con tu espíritu. Y al celebrar estos misterios reconocemos que a veces somos huidizos de la mirada del buen pastor. El Señor quiere mirarnos y mirarnos con ojos de buen pastor. Y a veces por complejos, por miedos, por orgullos, tratamos de esquivar esa mirada amorosa y tierna de Jesús el buen pastor. Por todas aquellas cosas que no nos permiten mirar a Dios con confianza y por todas aquellas cosas que no nos permiten mirarnos a nosotros mismos, amándonos y buscando cómo crecer en el amor, pedimos perdón, cantando el Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Todopoderoso y misericordioso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Padre, concédenos que al celebrar hoy el misterio de la resurrección del Señor, podamos recibir la alegría de nuestra redención abundante y vivirla con fortaleza por Cristo tu Hijo nuestro Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Por la mano del Señor que estaba con ellos, se convirtieron muchos y abrazaron la fe. Llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de una fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Palabra del Señor. Palabra de Dios, perdón. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor, todas las naciones. Alabad al Señor, todas las naciones.
El Señor ha cimentado a Sión sobre su monte santo y prefiere sus puertas a todas las moradas de Jacob. Alabad al Señor todas las naciones que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Alabad al Señor todas las naciones. Se dirá de Sión, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas tus fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridas hermanas y hermanos, como dijo Padre Felo, a comenzar esta Eucaristía con la señal de la familia de Dios, el papá Abba, Padre, el Hijo Yeshua, el Mesías, y Ruach, el Espíritu, el suspiro. Nos encontramos con una crisis de suspiro, crisis de los pulmones, crisis de la vida por las infecciones, la inflamación de los pulmones. Queremos hoy unirnos con las familias de nuestra región del Centroamérica y el Caribe, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico y también la República Dominicana. Queremos unirnos con tantas familias que están luchando por el espíritu, el suspiro, no solamente físico, sino la esperanza de esa unión entre Jesús, Hijo, y el Papá Dios, el Dios Padre. Y en 26 días vamos a celebrar con mucha alegría, con mucho gozo, los dones, las virtudes de ese ruá, ese suspiro de Dios en nosotros. Así que por favor vamos a respirar hondamente esta palabra del Señor. El Señor aquí esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la palabra del Señor según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos preguntándole: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Y Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras de misericordia que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Porque mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco. Ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna
y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre. Mi Padre es superior a todos. Nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Y el Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Vívela, conócela, haz la parte de tu oración. Es la palabra de vida. Vívela desde tu corazón. Vívela, conócela, haz la parte de tu oración. Es la palabra de vida. Vívela desde tu corazón. Vívela. Bonito, ¿verdad? Esas liturgias en que decía mi hermana, es que las liturgias de ustedes son diferentes, como que, pues sí, es que tratamos de vivir de una manera lo que estamos expresando. Qué diferente es leer, terminamos esta palabra de Dios, todo el mundo se sienta para el sermón. No, son ustedes, con sus signos, con el cuerpo, con las manos, con los ojos, vivimos esa palabra, porque vivimos de esa palabra. Esa es la palabra que nos lleva al sacramento de la Eucaristía. Tú no puedes celebrar la Eucaristía sin palabra, un disparate. El sacramento está ahí, pero está precedido por toda esa mesa de la palabra que nos abre a escuchar con nuevos oídos, a mirar con nuevos ojos la vida, la realidad, el corazón. Y por eso salimos de la tristeza y del desánimo y de la desesperación, porque la palabra nos ilumina. Qué lindo entonces esos gestos, porque cuando los decimos con el cuerpo, los expresamos con el cuerpo, pues es nuestra vida entera, es como el baile, se expresa, se da, se mueve el cuerpo, el Espíritu Santo en nosotros. Qué lindo y qué hermoso. Por eso, vamos a hablar un poquito esta tarde sobre esa mirada a Jesús, el buen pastor, porque nos dice el Evangelio, ¿verdad? Que él dijo, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué voz escuchamos? Pues es la voz del buen pastor. Lo celebrábamos el domingo pasado. Hermoso, hermoso momento. Jesús, el buen pastor. ¿Y qué quiere decir buen pastor? Es importante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ese buen pastor? Nuevamente, las palabras si se repiten, no analizamos. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor? La palabra que usa es kalos, del griego. La dice el Evangelio. ¿Y qué quiere decir kalos? Pues es bueno. Pero kalos significa mucho más que bueno. Kalos significa honesto. Kalos significa valiente. Kalos significa hermoso, generoso. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, no es que es buena gente, no, es mucho más que buena gente. Ese buen pastor, ese es el valiente, ese es el bueno, ese es el honesto, ese es el hermoso que camina con su pueblo, con nosotros, sus ovejas. Esa es la voz que escuchamos, y dice el Evangelio de hoy, ellas escuchan la voz del buen pastor. Escuchamos esa buena voz. Y esa voz de ese buen pastor es la que nos da la fuerza para caminar con esperanza y celebrar la vida y vivir la aventura de la vida. Y vivir la vocación de la vida, que es una aventura con Jesús el resucitado. De aburrido no tiene nada esta aventura, porque es la aventura de entregar la vida por amor, como Jesús el buen pastor. Pero cuando hablamos de buen pastor también tenemos que hablar de todo, porque Jesús es el buen pastor como la expresión del Padre, pero en el pueblo de Israel, Yahvé Dios, el Padre Yahvé, es el pastor de su pueblo.
O sea, esa conexión íntima entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, ese amor entre ese pastoreo de Dios. Dios Yahvé es el pastor bueno que desde antes de tu creación, antes de que te formasen en el vientre de tu madre, ya te amaba y ya pensaba en ti. Ese es el misterio del amor de ese buen pastor, Dios Yahvé, que antes de la creación te soñaba como parte de su obra. Tú eres parte, yo soy parte de ese sueño del amor de Dios. El problema es que estamos ciegos porque complejos de inferioridad, que no valemos. No, tú vales tanto que Dios te soñó antes de tu nacimiento porque quería que tú existieras y tú formaras parte de esa creación hermosa. Te soñó antes de la creación y entonces durante la creación y en la creación nos formó. La poesía del Génesis dice que nos formó con sus manos, es un poema hermoso. Nos formó, nos dio fuerza y nos fue formando a imagen y semejanza de Él. Tú eres imagen y semejanza de ese Dios. Y ese Dios es tu pastor. Y el que te formó y el que te dio vida es ese pastor que te ha cuidado siempre, el del Antiguo Testamento, el que cuidó a su pueblo. Aquel que tuvo el oído del buen pastor, que oyó el clamor de las ovejas, que bajo el yugo del imperio egipcio tenían hambre y sed de justicia, y les dio. Les dice a Moisés: he escuchado el dolor como buen pastor que escucha el dolor de su pueblo. He sentido su sufrimiento y sus oraciones han llegado a mí, porque ese Dios, ese pastor, escucha y siente y ve el sufrimiento de sus ovejas, de su pueblo. Esa es la historia de ese buen pastor que desde siempre nos acompaña. No estamos al garete, la humanidad no está al garete. Dios está con sus hijos, con su rebaño. Y vemos como a través de la historia de la salvación, el Señor ha levantado poetas y profetas. Yo creo que se parecen mucho el profeta y el poeta, porque son los que tienen la audacia de soñar más allá, de ver utopías que nos mueven para alcanzar lo que es imposible. Esa es la maravilla de esta aventura, que está soñada desde el corazón de ese buen pastor, que nos da profetas y poetas de esperanza, profetas y poetas que nos hablan de esa posibilidad que hay en cada uno de nosotros para crear del caos un mundo nuevo, una creación de amor. Y por eso tenemos a Isaías, y por eso tenemos a Zacarías, y por eso tenemos a Miqueas y a Amós y a todos esos profetas del Cantar de los Cantares. Todos fueron hilvanando con el amor de su vida y la ternura esa profecía de que Dios escucha a su pueblo, está con él y camina. Te conduje al desierto y te llevé al desierto y te hablé. Y el profeta dice: me llevaste y me dejé seducir, porque el amor de Dios nos va seduciendo a caminar los caminos misteriosos de ese pastoreo del buen pastor. Y así a través de toda la historia hasta que llega Jesús el buen pastor. Hoy lo decía el Evangelio: ustedes, mis ovejas, escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y llegó Jesús, el Verbo de Dios. Tanto amó Dios al mundo que nos dio como buen pastor a su único Hijo, para que todo el que crea en ese buen pastor no perezca a la tristeza, al desánimo, sino que tenga vida, que tenga esperanza, que tenga valor, que tenga ternura, porque ese Dios está con él, para tener vida y vida en abundancia. Y por eso vemos, ¿verdad?, que en Jesús se encuentra, en ese buen pastor, se encuentra esa manifestación de ese Dios que nos acompaña. Fíjense cómo Jesús, ese buen pastor, se metió
en todos los ambientes de la vida. Estuvo en el taller de Nazaret aprendiendo de el oficio de carpintero de su padre, pero estuvo también en su pueblo. Estuvo yendo todos los sábados a la sinagoga de Nazaret hasta que le tocó proclamar el evangelio allí, en medio de aquel pueblo, cuando le dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado como pastor, como profeta. Lo envió a la pequeña aldea que se quedó tan sorprendida que lo agarraron y lo querían derrumbar por uno de los precipicios de aquel pueblito. Porque decían: ¿cómo puede hacerse tan grande si es hijo del carpintero? Pero ese buen pastor tiene corazón de soñador, corazón de profeta y tiene corazón tierno de pastor. Y por eso sigue. Y se metió en todos los ambientes, se metió en el templo. Desde niño lo llevaron a la casa del Padre. Desde el niño se entregó, a los 12 años fue como el joven adolescente para hacer su bat mitzvah, y ahí se entrega al Padre. Y dice: tengo que preocuparme por las cosas de mi Padre. Buen pastor que tiene ante todo la voluntad de su Padre. No lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieres. Ese pastor sabía que estaba sujeto, obediente a la voz amorosa del pastor grande que es su Padre, que lo conduce. Se metió también en el templo, pero también se metió en todos los lugares a donde no debía meterse. Se metió en los lugares a donde había el microbio, la peste, la enfermedad contagiosa de la lepra, y allí no solamente hizo eso, sino que rompió todas las tradiciones del templo y pudo tocar a aquellos hombres y mujeres que vivían muertos en vida por la lepra. Tocó y miró y le habló al corazón como buen pastor. Rompió toda la tradición machista, que a la mujer no podía mirársele ni hablarle como amiga, y al borde de ese hermoso pozo en Samaria, Jesús se encuentra con sed y en un diálogo de amistad le pide a aquella mujer que le dé de beber. Se hace uno, amigo de aquellos que eran enemigos. Los samaritanos no podían hablársele, y mucho menos a una mujer. Aquel buen pastor vio la soledad, la tristeza, el vacío que había en aquella mujer y se hizo amigo. Y en esa amistad Jesús bebe del agua que ella le da y le da un agua de la cual ella nunca más tendrá sed. Se metió en los ambientes que nadie iba. Se metió a comer públicamente con los pecadores y los publicanos, porque allí tenía necesidad de llamarlos al reino como buen pastor y proclamar la justicia. Y siguió caminando toda su vida como ese buen pastor, dejándose tocar por los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí, porque el más pequeño de ellos, como buen pastor que acaricia a la oveja perdida, a la más pequeña, a la que es más vulnerable, dice: ellos son los primeros en el reino de los cielos. Ese es tu pastor. ¿Qué te dice a ti en esta cuarentena? ¿Cómo este pastor te está hablando a ti como padre, como madre, como hijo, como hermano en tu hogar? ¿Cómo está siendo tu pastor? ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo estás relacionándote con todas las personas que Dios ha querido que estés con ellos? No te puedes escapar. No puedes dejar el lugar a donde estás. Allí te quiere. Pon lo mejor de ti. Déjate mirar por los ojos del buen pastor. Y recuerda entonces de reconocer la mirada del buen pastor. Porque ese buen pastor histórico, el Jesús histórico que tanto habla el Padre Felipe, el Jesús de la fe, sigue vivo y resucitado en ese símbolo del siglo pascual. Esa mirada del buen pastor está en todas las miradas que se dan en el mundo. La mirada del profeta, la mirada de la ternura de Monseñor Romero, la mirada de maestro del Beato Carlos Manuel, que miró la liturgia como ese centro de vida y de esperanza, la mirada de las personas que se aman y hay ternura, la mirada
de un médico hacia un paciente que está moribundo y la mirada de aquella enfermera que le toma las manos a aquella persona agonizante que no tiene quien esté al lado de esa persona y la despide en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la mirada, ahí está el toque del buen pastor. En tu hogar hay muchas miradas. Permite que se vean esas miradas del buen pastor en ti. Recíbelas porque son un regalo para que Jesús, el buen pastor, que querían coronarlo y él dijo no, se huyó. Y cuando Pilato lo presenta, miren ahí a su rey, ese buen pastor había preferido no la túnica del rey, se había quitado, se había despojado como buen pastor de la túnica que tenía, se ató una toalla para dar a esa función de buen pastor lo que tiene más noble, que es el amor que sirve. Para darle a la Eucaristía la otra mitad y el sentido de lo que es la Eucaristía. Es amor que se da y amor que se consagra a lavar los pies de los demás. Ese es el buen pastor, que prefirió no el trono del poder, ni del tener, ni del poseer, sino el trono, el patíbulo de la cruz, a donde abriendo los brazos grandes para abrazar a toda la humanidad, dejó que le abrieran el costado, para que del agua derramada y de la sangre derramada, el mundo pudiese quitarse la sed de amor, de paz, de verdad y de justicia, esa agua que emanaba del costado del buen pastor. Que esta Eucaristía, que es volver a vivir eso, volver a vivir el camino del buen pastor y volver a vivir el resucitado y su llegada al final, nos acompañe con alegría a no perder la fe ni la esperanza de seguir y conocer la voz del que nos ama, Jesús, el buen pastor. Con esa fe de nuestra iglesia, pedimos, pidan y recibirán. Pedimos al Padre Luis que nos acompañe como párroco, haciendo oración por su pueblo. Oramos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Rubén, de nuestra diócesis de Ponce, pero muy en especial de nuestros hermanos del sur, oeste de la diócesis, que están pasando situaciones difíciles, los que no tienen techo o un hogar seguro y tienen una inestabilidad en estos días. Oramos por ellos, por la paz física, mental y espiritual de ellos y de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por los que sufren, los huérfanos, las viudas, solo los que están desamparados. Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por nuestra parroquia, nuestra comunidad de Palmas, nuestra comunidad de Guamaní, de Carite, de Olimpo, de Caimital, nuestra comunidad de Corazón, nuestra comunidad de Branderí, nuestra casco urbano, nuestra realidad y nuestro entorno, para que nos iluminemos con la luz del resucitado y seamos portadores de la alegría, de la esperanza, del gozo, del encuentro con el buen pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por ellos y por ellas, sus necesidades particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por los difuntos, Elvira Rivera, Miguel A. Meléndez Sayas, Manuel Martínez Guzmán, Padre Campo Emilio, Joaquín Vélez. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por las intenciones y la salud de Monseñor Herminio de Jesús, Arsenio Lin, María José, hermana de Padre Felo, Violeta Lu y su familia, Carelis Saucén Colón, Soqui de Pedro y familia, todas las madres vivas, y oramos también por las madres fallecidas para que el Señor les dé el descanso eterno, Mary Saracén, Zoraida Rodríguez, diácono Francisco, diácono Genaro y su familia, el alcalde Eduardo Cintrón, su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por Mercedes Meléndez, Organelli, Grisel Vélez, Wanda, Cecilia Vázquez. Oramos también por Leti
Delgado, Norma Valentín, Sonia Santiago, Gladys Santiago, Milagros Gómez, Julia Lozada y Efraín Rodríguez, Lucy Anaya y Jesús Vázquez, Lucy Rosario y Lilian Vélez, Isai Rodney, Migdalia y Miguel, Gracie y Luis, Lidia Lozada, Betty y Oscar, Aida Vázquez, Bernardina Suren, Bonifacio Torres, Juan Anaya, Luz Torres, Justo Torres, Marianita Martínez, Jeñita Colón, Carolyn Alicea y Teres Rivera y sus intenciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por Carlos Esteban Díaz, sus intenciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por Vilma y su esposo, que cumplen años en este día de aniversario de bodas, para que el Señor les bendiga en este día especial. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También oramos por nuestros hermanos de nuestras comunidades parroquiales redentoristas, nuestros hermanos de la comunidad San Agustín en Puerta de Tierra, el Padre Toñito, el Padre Damián, el Padre Teritul. Oramos por nuestros hermanos de la comunidad Nuestra Señora de las Mercedes en San Lorenzo. Oramos por el Padre Felipe Santiago, Héctor García, Antonio Hernández, Andrés Pat. Oramos por la comunidad redentorista de Aguas Buenas, nuestro provincial, el Padre Gerardo Hernández, el Padre Sergio, que es el párroco y estuvo aquí en nuestra comunidad de Guayama, el Padre Ángel López, Edgar Luis. En estos momentos están ahí también el diácono Arturo, el Padre Polo. Oramos por José Quequia también en este día, y por nuestra comunidad redentorista de Guayama, el Padre José, el Padre Felo, el Padre Felipe, el Padre Héctor, que está preparando los alimentos, este servidor, para que podamos todos renovarnos ante la luz del Espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por todos y cada uno de nuestras buenas intenciones, toda la gente linda que se conecta de todas partes del mundo, la hermana de Padre José de República Dominicana, hay gente que se conecta de Estados Unidos, la hermana de Padre José que nos mira desde Estados Unidos, otros seres queridos, gente de México. Hay una hermana que nos escribe de México agradeciendo toda la catequesis y las enseñanzas que recibe. Oramos por ustedes y sus intenciones. Mis hermanas desde Estados Unidos también se conecta, mis seres queridos también. Oro por cada uno de ustedes, y oro también de manera muy particular hoy por los hermanos de Aguas Buenas. Un día como hoy, se hace un año que fue la misa de envío, y las redes sociales me han ido recordando en este día la misa de envío a nuestra nueva misión. Oramos por ustedes y para que el Señor también recuerde la misa de envío que se hizo de Sergio, y nos renovemos ante la luz del Espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de amor, la oración de tu pueblo, y lo que te hemos pedido, concédelo, en nombre de Jesús, buen pastor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida de oración. Y así oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro banquete y nuestro sacrificio sea hoy agradable ante Dios Padre todo misericordioso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Padre, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias y en el compromiso de amor
para que la continua eficacia de tu obra redentora sea siempre una fuente inagotable de alegría y esperanza por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Por todas las cosas hermosas que hemos recibido de Dios, ese Dios Yahvé, pastor de su pueblo, de ese buen pastor Jesús, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario, es nuestro gozo y alegría darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, pero más que todo por Cristo, la Pascua nueva que ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose en cada Eucaristía por nosotros. Él intercede constantemente como pastor bueno en nuestro favor. Inmolado en la cruz, ya no muere más. Muerto, Él vive resucitado y glorioso para siempre. Por eso hoy, con esta efusión del gozo y de la alegría pascual, nos unimos a las voces de los ángeles y de los santos, cantando alegremente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad y digno de gloria, Dios que ama a la humanidad, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo Jesús, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y Él parte para nosotros su pan. Por eso te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche en que fue entregado, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Jesús, el Señor. Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él
mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. El reina, el reina, el reina, reina, reina Jesús el Señor. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por él, por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Por eso, Padre Santo, al celebrar hoy el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección, y lo llevaste y sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y hoy te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias por hacerte pan de vida. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que nos ha sido confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu ser contados hoy y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio de Padua, San Alfonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios. Haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la unión en común, la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Rubén, con todos los obispos, presbíteros, diáconos, todo tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros y concédenos llegar a tu morada eterna, donde viviremos contigo y así con nuestra Madre, la Virgen María, y todos los santos y mártires. En comunión con todos ellos te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y así a
alrededor de la mesa del banquete con Jesús, le decimos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Sí, líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, libres de odio, de miedos, de complejos, y llenos de ti, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, como buen pastor: mi paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira el amor y mira la fe de tu iglesia aquí presente. Conforme a tu palabra, a todos y a todas, concédenos la paz, el amor y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas queridos, que la paz de Jesús resucitado, buen pastor, esté con ustedes. Con cariño y alegría nos damos ese saludo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados hoy a esta su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el sanar. cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras vidas hacia la vida eterna. Amén. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Creo, Jesús mío, estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. El pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, nos da inmortalidad. Quien come de este pan, Señor, dijiste tú a la multitud, tendrá en sí vida inmortal en tu reino, Señor.
Y así oremos. Señor, Pastor bueno, escucha nuestras oraciones para que la participación en esta mesa y en el sacramento de nuestra redención nos ayude a vivir con alegría el momento presente y nos alcance la luz para caminar hacia las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios, Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda hoy sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. ¿Anuncios? Mañana a la misma hora, por el mismo canal, a todo color, Full HD. Aquí les esperamos a las 5 de la tarde. Aquí estaremos y esperamos que ustedes también nos abran la puerta. Que tengan una linda tarde y Dios les bendiga. Cristo vive en tu corazón. Cristo vive, brindándonos siempre su amor. Cristo vive en tu corazón. Cristo vive, brindándonos siempre su amor. Búscalo en la Eucaristía, también en tu oración. Él es nuestro guía, es nuestro Salvador. Te dará la vida eterna, de tus pecados te libró. Cuando fue crucificado, por nosotros Él murió. Cristo vive en tu corazón. Cristo vive, brindándonos siempre su amor. Cristo vive, Él vive en tu corazón.